¿Qué tal? Buenos días. Pues estamos hoy nuevamente en el periódico El Mexiquense para comenzar a transmitir nuestra tertulia de cada viernes. Bueno, eh, eso es algo que queremos pedirle de su apoyo, porque realmente necesitamos que ponerle nombre a este segmento en el periódico El Mexiquense para que podamos hacer la publicidad respectiva. De hecho, como pretendemos que llegue a jóvenes, adolescentes, adultos, es necesario que todos nos apoyen con su participación. Bueno, pues como ustedes saben, cada viernes a las 10 de la mañana transmitimos este segmento en el que les vamos a dar algunas directrices de vida práctica, de vida emocional y de vida espiritual. Y bueno, pues como ustedes conocen, tenemos a la licenciada Alejandra Espinosa, tenemos al ingeniero Enrique Samperio. Hola. Y su servidor David Flores. Y pues ahora lo vamos a llevar de una manera diferente, pero antes de continuar, por comodidad y sobre todo porque aquí tenemos las condiciones de sanitización necesarias, pido su autorización para quitarnos el tapabocas. Y bien, pido a la camarógrafa una atención especial para que a ver si podemos salir los tres debido a la dinámica que vamos a manejar el día de hoy. Ok, deberían de verla en su cochecito corriéndose hacia atrás. Excelente, a ver, dice que nos juntemos, nada más que la sana distancia. Bien, pues comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues como siempre a mí me va a tocar abrir con este segmento y vamos a continuar con las finanzas del hogar. Entonces vamos a trabajar un poquito con esta parte de cómo mejorar las finanzas de nuestra casa, ¿sí? Entonces la semana pasada en nuestra transmisión estuvimos platicando de los primeros aspectos, del aspecto económico y de cómo lo tenemos que manejar, ¿sí? Para que podamos ir trabajando este bienestar que tenemos que tener en nuestros hogares, ¿sí? Y bueno, pues lo primeritito que dijimos que teníamos que hacer era una lista de todos nuestros gastos. Entonces ya identificamos cuánto gastamos, del otro lado colocamos lo que entra en nuestra casa y vamos a hacer la resta. Lo que tenemos de ingreso menos el egreso, ¿cuánto nos queda? Dijimos que si nos queda un dinerito por ahí, bueno, pues estamos bien, nuestras finanzas son sanas y podemos ahorrar. Hoy justamente vamos a hablar del ahorro. Pero si no nos queda, entonces vamos a establecer una estrategia. Y en esta estrategia tenemos primero que pagar nuestras deudas y segundo, tenemos que aumentar nuestro ingreso. Porque mexicanos necesitamos entender, todos tenemos derecho de vivir bien. Todos tenemos derecho a comprarnos algo bonito, a darnos un lujo, a ir a un lugar de paseo, a celebrar nuestros cumpleaños sin estar comiéndonos las uñas porque no tenemos suficiente dinero. Entonces, bueno, chicos, ahora quisiera yo pedir de su apoyo y que ustedes me digan qué piensan, por qué creen que yo insisto tanto en esto de paguen sus deudas, por favor. ¿Por qué creen que sea? Pues bueno, primero para no estar preocupado, ¿no? Y no tener la mente en las deudas. Ok, Enrique. Pues efectivamente es como andar cargando un costal de piedras. Cuando uno tiene deudas, anda cargando esas preocupaciones precisamente. Y como no tiene una estrategia para librarse de ese costal, ahí andamos cargando todo el día. Por eso es importante saber qué hacer. Claro, y hay familias que para pagar una deuda piden más dinero prestado. Entonces, bueno, pues, O venden el coche o la casa o... bueno, pero a lo mejor vender el coche es más sano, ¿no? Te quedas sin coche, pero pagas tu deuda y juntas para un nuevo coche, pero pedir otra deuda es complicado. Sobre todo cuando no sabes
manejar bien tu dinero. Entonces, no puedes tapar un hoyo destapando otro, ¿sí? Entonces, por eso es que insisto tanto en esto de pagar las deudas. Bueno, para poder tener estas finanzas sanas, primero tenemos que volvernos disciplinados con nuestro dinero. Ya hablábamos de nuestra forma de gastar, cómo es que gastamos, ¿sí? Y vamos a ir viendo que para poder tener ¿podemos poner el tiempo? Para poder tener un buen uso de nuestros recursos tenemos que ser disciplinados a la hora de gastar. ¿Cómo gastas? ¿En qué compras? ¿Sí? Más bien, ¿en qué gastas y en dónde compras? Tienes que buscar lugares donde puedas gastar menos, cambiar de marca, hacer un buen uso de tu dinero porque lo estás intercambiando por horas de tu vida. Y esas horas de tu vida, el tiempo, es lo más valioso que tenemos. Intercambiamos esas horas por un ingreso, así que pues tenemos que sacarle suficiente provecho a ese ingreso. No gastes en cosas innecesarias. Procura comprar menos de aquello que le hace daño a tu familia. Por ejemplo, hablábamos del refresco, ¿sí? Si gastas mucho en cervezas, lo siento, yo sé que mexicano, cerveza es importante, parte de la cultura y esto, yo lo sé, pero hay personas que gastan mucho dinero en eso, pues córtenle un poco al presupuesto, ¿sí? La mitad. Sí, cierto. De hecho, algún tiempo con algunos amigos me tomaba mínimo con ellos, bueno, en conjunto como 3 o 4 caguamas. Entonces eso equivale a 120 pesos. Si lo multiplicas por 7, son 840 pesos en una semana que bien puedes utilizar para otras cosas. Exactamente, entonces esto pasa en muchas familias y es algo muy común. No digo que no nos tomemos una copa, pero pues corte el presupuesto porque ese dinero nos puede ayudar mucho. Después, si vamos a tener, si gastamos más de lo que tenemos de ingreso, tenemos dos opciones. O conseguimos más ingreso o nos conformamos con menos. Y entonces entramos en un dilema. ¿Nos conformamos con menos? ¿Ustedes qué opinan? No, generalmente pedimos más. Entonces, no tenemos por qué conformarnos con menos. Solamente vamos a disciplinarnos a gastar menos para ese dinero usarlo en nuestros ahorros y después con eso vamos a aprender que podemos hacer inversiones o que podemos comprar algo para poder generar otro ingreso. Ok, entonces hoy vamos a hablar de cómo vamos a utilizar el recurso para generar ingresos y esos ingresos los vamos a ahorrar. Bueno, vamos a empezar con una máxima. Primero ahorro y después gasto. Normalmente lo hacemos al revés. Primero gasto y ya lo que quede pues lo quiero ahorrar, pero un ahorrador disciplinado lo hace de la otra forma. Yo primero ahorro, elijo ahorrar el 10, el 15% de mi ingreso, lo saco. Yo sé que de entrada ese dinero ya no lo tengo, porque se fue al cochinito, lo eché al colchón, lo puse en una lata de verduras en la cocina, donde sea, pero ese dinero ya no lo tengo. Entonces, ahora sí, con lo que me resta, voy a hacer mis números, voy a repartir entre los gastos de la casa y entonces, ahora sí, eso es lo que corresponde gastar. Bueno, ya tengo ese ahorrito, ¿para qué lo voy a usar? Lo primero, el primer ahorro que debemos de tener en todas las casas mexicanas y no mexicanas también, es un fondo de emergencia. Este fondo de emergencia nos va a ayudar justamente para esas cosas en las que no pensamos o las que no contemplamos. Y pueden ser cuestiones de salud, o que se nos descompuso el auto, o que bueno, ya con el auto le dimos un golpe al de al lado, y bueno, pues tenemos que sacar de algún lugar. Pero si no tenemos un fondo de emergencias,
entonces lo tendríamos que sacar de nuestro gasto familiar y eso no es justo. Entonces, vamos a tener este fondo de emergencias y mínimo debe de tener ahí un mes de su sueldo. Así que vamos a ir juntando para que tengamos un mes de sueldo guardado en el fondo de emergencia. Ese es el fondo de emergencia. Lo vamos a usar solamente para las emergencias, ¿sí? Y bueno, pues entonces, cuando yo ya tenga junto a ese fondo de emergencias, voy a ahorrar para invertir. Y esa es otra cosa. Chicos, a ver, platíquenme, ¿ustedes tienen un fondo de emergencia? ¿Sí? Sí, pero luego creo que algunas cosas innecesarias las considero emergencia y agarro de ahí. ¿Y tú, Enrique? Sí, efectivamente, sí he procurado ahorrar un 10% generalmente de lo que ingresa a mi bolsillo. Lo guardo precisamente para ese fondo de emergencia, pero sí me ha sacado de esos problemas, pero también se acaba pronto, así que hay que seguirle echando a ese fondo de emergencia siempre, ¿eh? Es un hábito. Así es. De hecho, el fondo de emergencia, una vez que lo lleguemos a usar, si lo usamos, nuestra prioridad debe ser volverlo a reunir. Y entonces, bueno, pues ni modo, lo tuve que usar, pero lo voy a volver a juntar. Y siempre tenerlo ahí. Es un dinero que nos va a sacar de un apuro. Entonces, no lo cuenten como parte de su ingreso. Ese dinero tiene ese uso específico y pónganlo aparte. Entonces, después de que ya he ahorrado suficiente para tener mi fondo, la siguiente parte del ahorro la voy a utilizar como ahorro personal. Y esa puede tener dos funciones. El primero, invertir. Voy a invertir en comprar a lo mejor productos, que ya dijimos la semana pasada que voy a comprar productos que la gente ya esté buscando. ¿Sí? Entonces, si yo sé que por donde yo vivo a la gente le gusta mucho X marca de zapatos, pues yo voy a vender esa marca de zapatos. No se quiebren la cabeza, no intenten encontrar el hilo negro. No. Ustedes lo que quieren es un nuevo ingreso. Para generar ese ingreso, voy a irme por la libre, voy a irme despacito y fácil, por lo que la gente ya está buscando, ¿sí? Entonces, cuando yo ya tengo este ahorro, voy a invertirlo. Puedo hacerlo de esa forma, puedo empezar a usar redes sociales. Ahorita está súper de moda utilizar WhatsApp. Hay muchos grupos de venta por WhatsApp, son venta local, también los grupos de venta de Facebook. Y pues así fue como se surgieron las nenis, ¿sí? Estas mujeres que durante la pandemia se vieron en la necesidad de salir a la calle a vender y utilizaron las redes sociales para poder hacerlo. La verdad es que somos una maravilla, mexicanos. ¿Y qué son las nenis? Son las nuevas emprendedoras de negocios por internet. ¿No las habían escuchado? No, yo no. Bueno, sí, pero no sabía con exactitud qué significaba. Sí, así es, son las nenis, nuevas emprendedoras de negocios por internet. Por eso yo siempre les digo, de verdad que los mexicanos no nos achicamos. Los mexicanos tenemos todo lo necesario para salir adelante y estas mujeres son una prueba de que esto es así. Y muchas de ellas acompañadas por sus papás, sus novios, sus esposos, sus hermanos, para que ellas puedan hacer sus entregas de manera segura. Entonces sacaron a la familia adelante en este momento de crisis. Y la verdad es que mexicanos, yo estoy súper orgullosa de ser mexicana porque somos tan creativos, tan fuertes, tan resilientes, que es un orgullo, la verdad, ver cómo la gente en México se ha transformado. Por eso es que estamos aquí, porque queremos darles otras opciones. Entonces, ya tengo mi inversión y estoy generando otro ingreso. Ahora, ¿qué voy a hacer con mi dinero? ¿Meterlo en un frasco de mermelada en la alacena? No, porque el más gordo de la casa lo encuentra. Ahí no lo metan.
Ya verán, ya verán. Sí, no, no lo metan ahí. Lo que vamos a hacer no va a ser tenerlo en casa, porque hay algo que se llama inflación. Y la inflación es la devaluación de nuestro dinero. Pasa año con año y bueno, hay un margen más o menos establecido de lo que se devalúa nuestro dinero por año. Entonces, si nosotros lo tenemos ahí en el frasco de mermelada, pues se va a devaluar y cuando lo saquemos ya no voy a poder comprar lo mismo que cuando yo lo junté. Entonces vamos a aprender a usar nuestros recursos. ¿Pero qué hago? ¿Lo meto en un banco? No, tampoco. Porque los bancos, al menos en México, los bancos no te dan nada por tus ahorros. Al contrario, la mayoría te cobra comisiones y te quita de tus ahorros. Entonces, pues no estamos esforzándonos tanto para meterle el dinero al banco y que los del banco se queden con nuestro dinero. De hecho, yo he escuchado historias de terror de algunos bancos que no voy a mencionar, pero que la gente de repente entra a ver sus ahorros que había empezado, a lo mejor 400, 500 pesos y ya no tienen nada, hasta deben por el cobro del manejo de cuenta que les está haciendo el banco. Entonces no, tus ahorros tampoco los vas a meter al banco. ¿Qué vamos a hacer con esos ahorros? Bueno, tenemos algunos instrumentos financieros que nos van a servir para poder tener ahí los ahorros. Son instrumentos de lo más seguro que podemos tener. Recuerda, pues no hay seguridad de ningún lado. Incluso si tú tienes el dinero en tu casa, pues el más gordo de la casa se lo puede encontrar y se lo gasta. Entonces, vamos a tener dos instrumentos el día de hoy que les voy a compartir. Busquen por favor información sobre esto para que ustedes puedan realizarlo. El primero es CETES. Cuando nosotros metemos nuestro dinero a CETES, le estamos prestando nuestro dinero al gobierno y nos van a dar un retorno, una ganancia así pequeñita, pero nos van a dar una ganancia que normalmente iguala a la inflación. O sea que por lo menos nuestro dinero no se va a devaluar, va a valer lo mismo cuando lo saquemos y tú puedes elegir los días que vas a dejar tu dinero en ese instrumento. Entonces, bueno, pues ese es uno. Y el siguiente, que también es uno de los más seguros, pero por supuesto, antes de meter tu dinero en alguno, en el que sea, tienes que conocerlo, métete a las páginas de internet, investiga cómo funcionan. Y bueno, el siguiente son las sociedades financieras populares, que son las famosas SOFIPOS. Yo en este momento te pediría que investigues las tres siguientes que yo he investigado que son las más seguras hasta este momento. La primera se llama Supertasas. Si tú dejas tu dinero en Supertasas por un año, te dan hasta el 10% de rendimiento. Dirás, ay, 10% es bien poquito. Sí, pero en ningún lado te lo dan, ¿eh? O sea, realmente, si tú lo metes al banco, te cobran. Y en estos, pues, no te dan los mismos. Entonces, el primero es Supertasas. El segundo, Cubo, con K de kilo, Cubo Financiero. Y el tercero, Finsus. Entren a internet, investiguen de qué se trata, vean los rendimientos que dan, analicen el riesgo y si a ustedes les parece bien, entonces abran una cuenta. Tienen que abrir una cuenta como si lo hicieran en un banco. Abran una cuenta. Estos son instrumentos que están regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y también tienen su dinero asegurado. Entonces, bueno, pues yo los invito a que entren a las páginas de internet de estos y los investiguen. Esto sería porque una vez que nosotros ya dimos ese paso de pues ya no gastarnos todo y tener una ganancia, pues queremos que nuestro dinero crezca. El siguiente paso
ya una vez que ustedes aprendan cómo se utiliza CETES, cómo se utiliza SOFIPOS, ahorren para su retiro, mexicanos. Las leyes del retiro han cambiado y no han cambiado para bien. No estamos seguros. No tenemos el beneficio que tuvieron nuestros padres, que tuvieron nuestros abuelos. Si nosotros no nos preparamos para retirarnos, vamos a vivir una vejez en pobreza. Entonces, ahorren para su retiro. Si ustedes tienen un Afore, eso no va a ser suficiente para que ustedes vivan durante su edad adulta. Entonces, pueden ustedes incluso hacer sus aportaciones ahí mismo, en su Afore, o pueden buscar otros recursos. Por ejemplo, las aseguradoras les están dando otros recursos. Y bueno, pues para terminar con este segmento, que es la parte que me toca a mí, ¿qué vamos a hacer para juntar ese dinero? Pues paga los servicios a tiempo. No le regales a la CFE, no le regales al agua, tus multas y recargos, no. Paga tus servicios a tiempo. Dale mantenimiento preventivo a tu casa para que cuando todo esté bien, no tengas que gastar muchísimo en hacer un mantenimiento porque dejaste de hacerlo durante 20 años y ya todo lo tienes que arreglar. Mejor preventivo. Lo mismo con tu auto. Mándalo a afinar al menos una vez al año. Haz ejercicio. Come saludable, porque de eso depende tu salud. Y recuerda que tu cuerpo es la herramienta que te permite hacer todo lo demás. Si te enfermas, entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Piensa en ti, porque tú eres primero. Y bueno, pues por mi parte ha sido todo. Espero que les haya gustado y nos vemos el siguiente viernes. Muchas gracias. No es cierto, ahorita la vamos a hacer participar. Con gusto. Por favor, Enrique. Sí, muchas gracias. Bien, pues ahorita en este segmento vamos a complementar la información que nos ha dado la licenciada, pero viendo el lado emocional. ¿Cómo intervienen las emociones en esta toma de decisiones económicas? Hablábamos la sesión anterior sobre habilidades socioemocionales. Estas habilidades socioemocionales, todos los seres humanos necesitamos aprenderlas, desarrollarlas y aplicarlas en nuestra vida cotidiana. Estas habilidades básicamente son dos grandes ramas. La primera es esta habilidad de poder monitorear mi propia persona, mi propio sentir, mi propio pensar. Estas se llaman habilidades intrapersonales. Y la otra habilidad es esa habilidad de poder tratar a los demás, de comunicarme con los demás. Esas son habilidades interpersonales. Ahora, ¿qué tiene que ver esto asunto de los negocios con las emociones? Pues todo adentro de nosotros está esta situación. También la sesión pasada hablábamos sobre una metáfora de los dos lobos, ¿no? que teníamos todos adentro. Hoy lo voy a platicar un poquito más suavecito. Voy a hablar que tendremos dos duendecitos, ¿no? adentro de nosotros. Un duendecito que es así que el diablito y un duendecito que es el angelito, ¿no? Los dos están adentro hablándonos para la toma de decisiones. Este diablito generalmente está inclinado a obtener placer, a obtener beneficios, a obtener bienestar. El otro duendecito, que es el angelito blanco, o el bueno, llámenle si quieren así, es una parte de nosotros que nos dice con razón por qué no debemos hacer ciertas cosas y por qué debemos tomar ciertas decisiones. Entonces, esta lucha para la toma de decisiones económicas, o esta que aplica también para todos los aspectos de la vida, es algo así como esto. Digamos que yo voy en el camión y de momento se sube un vendedor que me empieza a vender un artículo para los niños. Entonces yo me acuerdo de mis niños. Ay, les voy a llevar algo a mis hijos. Y meto la mano a la bolsa. Ay, traigo el dinero contado para el pasaje. Pero no, sí traigo un sobrante. Le voy a comprar algo a mis hijos. Bien, adentro de mí, ese diablito me dijo: siéntete bien, queda bien con tus hijos.
Y entonces me gasto ese dinero. Cuando esta parte racional no actuó, en ningún momento me dijo, oye, ya hiciste bien tus cuentas, ya te diste cuenta que no te vas a hacer más famoso con tus hijos porque les has llevado un regalito y no los vas a hacer más feliz, por cierto, porque les compres un regalito. Como no tuve esa voz, no, o sí la tenía, pero no la escuché, yo escuché más a la otra. ¿Por qué escuché más al diablito adentro de nosotros? Porque es un oponente muy poderoso, porque es el que siempre va a estar buscando sentirnos bien. Y por lo tanto, tan pronto se sienta mal, pues va a esquivar el asunto y lo va a evitar. Y como nuestro angelito racional que tenemos también dentro de nosotros va en contra de ese placer, cuando dice, no, es que no te puedes gastar ese dinero porque tienes que ahorrarlo, acuérdate que te dijo la licenciada que tenías que ahorrar. Pues sí, pero no la escuché, porque era más fuerte el oponente, ese diablito que tenemos dentro. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ganarle a ese diablito, no? Bien, pues no hay otra más que hacer más fuerte a nuestro angelito. Es el uso de la razón. ¿Cómo vamos a ir avanzando haciendo más fuertes el uso de la razón? Bueno, hay dos características que todos los seres humanos necesitamos desarrollar, que es la aptitud, con P, aptitud, es decir, ser apto, y la actitud, con C, la acción. La aptitud se está refiriendo a todo lo que nosotros sabemos y debemos saber. Por ejemplo, en la cuestión de las finanzas, la aptitud en conocer el sistema financiero, es decir, soy apto en el sistema financiero, pues entonces me da una información suficiente para que yo pueda tomar mejores decisiones. Pero recordemos al angelito, al diablito, que es la actitud. ¿Qué actitud tengo entonces? Si tengo una actitud que tiene que ver con los actos que hacemos y que está fundamentado con las emociones, si yo con esta actitud de gastalón, podríamos llamarlo así, porque me doy gusto, porque tengo dinero, entonces estoy desequilibrando ya otra vez esta balanza. ¿Qué necesitamos hacer? Pues tomar muy en cuenta que la actitud es hacer algo bien y de buenas. Y hacer bien y de buenas no forzosamente siempre implica que tengamos el placer por hacer algo. Por ejemplo, para ahorrar, es cierto que en algún momento podemos convertir el placer de ahorrar, convertir esa acción en placer de ahorrar, pero generalmente en la primera lucha, en la lucha inicial, cuando yo quiero cambiar mi hábito de ser un gastalón a ser un ahorrativo, ese puente entre convertir ese gastalón a ser ahorrativo requiere mucha disciplina personal, es decir, mantener apaciguado a nuestro diablito interno, porque es el que siempre nos va a estar hablando aquí atrásito de la oreja y nos está diciendo, gasta, dame. Sí, pero necesitamos también ver hacia el futuro. Las consecuencias de los actos que nosotros hacemos tiene forzosamente una repercusión para bien o para mal, todo dependiendo de hacia dónde tomé la decisión. Si yo decidí ahorrar para mi futuro, es evidentemente que cuando llegue ese futuro y yo ya tengo un ahorro, no sufriré tanto. Pero si yo decidí disfrutar la vida, porque pues al final de cuentas tenemos una vida, entonces pues gástate todo lo que tengas en este momento, pero resulta que ya me hice viejo y no preví financieramente ese futuro, la vida me estará cobrando entonces todo ese gozo que en algún momento tuve ahorita a un sufrimiento que viene después. Que por cierto, aquí nuestro compañero David hablaba la semana pasada del de repente, ¿no? ¿Cómo de repente ya soy viejo? ¿Cómo de repente ya soy pobre? Sí, es que no fue de repente, es que fuiste acumulando algo, fuiste acumulando resultados de tus decisiones. Entonces, ¿por qué? Porque las habilidades socioemocionales no las usamos correctamente. Pues ni sabíamos que existían. Por eso es importante que sepamos ahora, con aptitud en habilidades socioemocionales, cuáles son esas habilidades que debemos aprender y que debemos usar todos los días para que tomemos decisiones
más certeras. La primera de ellas es el autoconocimiento. Si nosotros no nos conocemos, nosotros creemos que nos conocemos falsamente. Por ejemplo, no quiero criticar a otras filosofías, pero digamos que me dicen, Tauro, el día de hoy vas a tener un día de buena suerte. Y entonces yo estoy creyendo, como yo soy Tauro, que eso que me están diciendo es verdad. Y me ajusto a lo que me han dicho. Ah, entonces las decisiones que he tomado se las acabo de entregar a la persona que escribió ese horóscopo. Porque eso lo inventó. ¿En dónde fundamentó esa idea? Otra. ¿Eso le va a pasar a todos los Tauro? Por lo tanto, es una tontería cuando nosotros, fíjense, es una tontería cuando nosotros nos apegamos a creer en algo que viene de afuera, que determina nuestro destino. Es un gran error. Al final de cuentas, ahí estarán las filosofías. Yo no digo que sean mentiras, que sean ciertas. Simplemente es, no te creas todo lo que te dicen. El autoconocimiento es que conozcas de ti tus capacidades y tus limitaciones. Todos somos buenos, muy buenos para hacer algo. Todos. Para cocinar, para manejar, para maniobrar una herramienta, para relacionarnos, para hablar, para escribir. Todos somos buenos para algo y eso es algo que cada quien se tiene que dar cuenta para qué es bueno. También todos tenemos limitaciones. A veces es cierto que, por ejemplo, pues a mí me gusta dibujar. Pues sí, pero cuando hago mis dibujos todos chuecos. Pero hay personas que simplemente no tomaron una clase de dibujo y hacen unas obras maestras. Creo que todos conocemos a personas que hacen cosas maravillosas y que no son versados o estudiados en el tema. Eso se llaman talentos. Todos los seres humanos tenemos 1, 2 o 3 o más talentos que es importante que conozcamos, porque de ahí va a partir nuestro proceso de aportación o nuestro proceso de corrección. Si yo tengo un talento y lo uso a mi favor, es decir, con aptitud, le pongo actitud, voy a obtener resultados positivos que me van a beneficiar a mí y a los demás. Pero digamos que si yo no hago caso a ese talento y digo, no, pues es que no soy bueno para nada, como muchas personas dicen, ¿para qué eres bueno? Para nada. Bueno, si no eres bueno para nada, resulta que estás desperdiciando ese conocimiento de tu talento en el cual pudieras usarlo a tu favor y ahora se está convirtiendo en algo en contra tuya. Por lo tanto, si nosotros tenemos esta capacidad de observación de nuestros propios actos, tendríamos más información. El problema es que no nos acostumbraron desde pequeños. Así como todos los hábitos que vamos adquiriendo, muchos de ellos que son muy poderosos, vienen de la infancia, también vienen los hábitos contrarios. Uno de esos hábitos, y volviendo a tocar el tema de la licenciada, que uno de los hábitos del ahorro, si lo adquirimos de pequeños, pues es mucho más fácil seguirlo toda la vida. Pero cuando no lo traemos de pequeños, es difícil adquirirlo ya de adulto. ¿Que se puede cambiar? Por supuesto que sí se puede cambiar ese hábito. Eso es definitivo. Sí, pero se requiere hacer un esfuerzo extra. Entonces, si nosotros tenemos este conocimiento de lo que estamos haciendo, de lo que somos buenos, y además nos preparamos más, digamos, yo soy bueno para escribir, pero además tomé clases de redacción, de lectura, hasta lo hice una profesión, pues es obvio que voy a destacar tremendamente en eso, y además que me va a dar la facilidad para resolver mi problema económico, mi manutención, ¿no? Y por qué no, tal vez de ahí empezar a generar abundancia económica muy por arriba de entonces del sustento, que esa es la parte que buscamos para en algún momento seguir alimentando, para que en un futuro yo pueda hacer uso de eso que hablaba la licenciada, de esa inversión. Pero al final de cuentas, todas esas decisiones que tomamos adentro, hubo algo
recuerden, no perdamos de vista a ese diablito que está dentro de nosotros, que está alimentado de emociones. Ese diablito, allí están las emociones. Estoy contento, estoy triste, estoy enojado. Poderosas emociones en la toma de decisiones. Vuelvo al ejemplo de cuando voy en el camión y veo que alguien viene comprando algo para los niños. Entonces me dice algo adentro de mí. Ay, la emoción. Ay, mis hijos, ay, qué bonitos mis niños. Esa emoción positiva que me da. Por eso voy a gastar. Resulta que en ese momento tuve que haber hecho una acción importante, haber resistido a esa tentación, y no lo hice, y me dejé llevar por este diablito. Y por lo tanto, las consecuencias no son ahorita, sino serán mucho después. Pues de mi parte, es cuento. Qué interesante, Enrique. La verdad es que creo que tienes toda la razón. Las emociones nos arrastran, no nos dan oportunidad de nada. Entonces sí necesitamos, cuando sentimos esta carga emocional, detenernos a pensar, y ya que nos detuvimos, tomar la decisión, no dejarnos, dicen por ahí, no dejarnos ir como hilo de media, porque muchas veces sí lo hacemos así. Así es. Uh-huh. Sí, pues es que realmente no tenemos una educación que realmente nos lleve hacia el éxito. Tenemos educación por parte de nuestros padres, que ellos nunca fueron a la escuela de padres, sino se van haciendo conforme la vida les va presentando, ya sea las oportunidades o las amenazas. Porque en la escuela tampoco nos educan, nos enseñan algunos algoritmos, algunos procedimientos, historia, pero no nos dan realmente una educación para la vida. Y bueno, pues sabemos que en eso vienen algunas situaciones, como por ejemplo, hablábamos del pastel de chocolate, y bueno, siempre pongo el chocolate porque me encanta. Entonces, yo no estoy exento de estos ejemplos que ponemos. Cuando el pastel de chocolate nos dice, cómeme, después de que ya estamos llenos, y sí nos podemos acabar una rebanadota de pastel, no solo una probadita. Y es que las emociones y nuestro instinto detonan. Por ejemplo, si venimos manejando y de repente el chofer de al lado, por esquivar un hoyo, se hace hacia nosotros y nosotros nos lo tomamos personal, de inmediato nos enojamos y le contestamos con una grosería. No decimos, ay, como que me voy a enojar, como que ya se está acercando más, ay, ya me estoy enojando. Y lo empezamos a detectar, ¿no? Sino el enojo es de inmediato, y de inmediato también es nuestra respuesta, en el cual, si es una persona que no conocemos, pues a lo mejor no nos dice nada o nos puede contestar. Pero imagínense en el caso que fuera nuestra mamá, nuestro papá, nuestro esposo, nuestros hijos, podemos causar daños irreversibles. Y así es con todo. Vemos al vecino que se compró un coche nuevo y de inmediato los celos. Todas estas emociones se deben precisamente, dice Enrique, al duende ángel y al duende diablo. Pues les hemos puesto muchos nombres, ¿no? Ángel, demonio. Y hoy vamos a desmitificarlo, porque realmente esta parte del demonio, nosotros lo podemos ver en las películas. No sé si se acuerdan de Pinocho, en el que el angelito se llama Pepe Grillo y es la conciencia. Empiezan a salir ángeles, pues podemos conocerle de varias formas. ¿Qué otros nombres le conocen? A ver, yo le conozco Belcebú, Lucifer, Satán, Sí, Darth Vader, el lado oscuro, la bestia, el malo, en el Mago de Oz, la bruja del oeste, y le podemos poner todos los nombres que queramos. Pero ahorita mencionó Alejandra, Satán. Satán en griego significa adversario. Y nosotros, dentro de este componente tan hermoso que tenemos, ahí está ese adversario. Ese duende maléfico que nos mencionó Enrique, sentado de nuestro hombro izquierdo o derecho, dependiendo si somos diestros o zurdos o ambidiestros también. Pero bueno, pues lo vamos a desmitificar, porque nuestro cerebro tiene conocimiento el cual podemos convertir en poder.
Y bueno, pues este Satán es nuestro lado oscuro, es nuestro adversario, es el que dice, no lo hagas o hazlo en mala onda, porque también a veces nos dice, atrévete, pero en mala onda. Entonces, lo ponemos aquí con una fuerza y realmente es la ignorancia, porque es nuestro instinto que no habla con uso de razón, sino habla únicamente por hablar, así como muchos de nosotros lo hacemos. Y bien, les voy a poner el ejemplo. Cuando surgió la contingencia por el virus COVID-19 hace más de un año, de inmediato nos vinieron pensamientos pesimistas. Ay, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar encerrados. Es una situación de crisis y de repente creíamos que pasaba en 2 meses, en 6 meses, ya llevamos un año y medio y les voy a poner un poquito más de pimienta. Va a durar otro año más, entonces todos esos pensamientos negativos realmente los podemos pasar dependiendo del conocimiento a una parte positiva, porque deseábamos un trabajo en casa y ahora lo tenemos y estamos inconformes. Deseábamos ya comer calientito en casa y ahora extrañamos las garnachas porque ni las abren, ¿no? Porque como estamos en contingencia, está cerrado el local. Y otra vez sopa y hoy ya no aguanto a esta mujer y ya no aguanto a estos chamacos cuando deseábamos pasar rato con ellos. Entonces yo creo que debemos realmente valorar las cosas y ponerlas en su lugar. Es por eso que ahora que se nos concedió este deseo de convivir en familia, de trabajar desde casa, de comer sanamente, empecemos a hacernos hábitos. Y hábitos es poner a trabajar precisamente a nuestro oponente. Hábito no significa hacer cosas buenas, porque un hábito mal llevado puede convertirse en bulimia, en anorexia, en vigorexia, o inclusive hay gente que ahorra tanto que se convierte en avaro o inclusive en cosas peores, ¿no? Bien, pues entonces debemos de quitarnos esos talentos engañosos que tiene el Satán de cómeme, disfrútame, tómame, o inclusive hazlo, pero mánchate, hazlo, pero sí lo vas a hacer con todo, ¿no? Y bueno, pues es así que a este Satán algunos especialistas en psicología lo han llamado ego. Y el ego no solo es tener ensalzado el espíritu, sino también es tenerlo de manera deprimida. Esto significa que puede ser positivo o negativo. ¿Cuándo es negativo? Cuando te dice, no, tú no puedes. ¿Para qué quieres un coche así? Confórmate con tu bochito. Ay, pues si los demás ya tienes un trabajo estable, ya tienes un sueldo estable, ya quédate así como lo tienes. ¿Para qué le haces caso a ese ingeniero Enrique o a la licenciada? Si ya así como estás perfecto. Eso es el ego cuando lo tenemos bajo y se conoce como depresión. ¿Han oído hablar de esto? Ajá. Sí. Y cuando lo tenemos positivo, te sientes como el supremo, ¿no? El que lo puedes hacer todo. El que te puedes fumar, fíjense, una cajetilla diaria y no pasa nada, porque tú lo puedes, porque tú te puedes comer todo lo que quieras, inclusive vas hasta esos puestos donde dice cómase 20 tacos y no paga nada, porque a ti no te va a pasar nada. Y cuando quiero lo dejo. Ah, sí, cuando quiero lo dejo porque tengo tanta fuerza de voluntad, pero resulta que ahorita terminando de la plática ya estamos buscando cómo fumarnos un cigarrito o echarnos la galletita o inclusive ir con la vecina a chismear para criticar al otro. Bien, porque tenemos ese comportamiento reactivo, ese duendecito malo, ese Satán, ese adversario, hay que llamarlo como se llama. Yo hoy vi en la mañana uno que venía en plena avenida en sentido contrario. ¿Qué tal, Él, cuidado, sin pensar en cualquier tragedia que pudo haber ocasionado. Así es, entonces ese se sentía el supremo mago de todo. Bueno, pues si es que esos son los trucos del Satán, de hecho, por eso es que nosotros lo vemos en películas o series como Lucifer, porque el truco más grande del Satán es convencer al mundo de que no existe, y sí existe. Aquí lo traemos, somos nosotros mismos. De hecho, el Satán actúa con nuestras necesidades y nuestras emociones, y nuestra alma o nuestro angelito actúa con luz. Es la resistencia
que opone al oponente, a nuestro instinto. De hecho, este Satán actúa con impulsos y nuestra razón actúa con conocimiento de causa. A veces tenemos que usar la razón ya cuando es demasiado tarde. Ya cuando de repente te dio un infarto y sobrevives, híjole, hay que comer sin sal, hay que comer sin azúcar, hay que hacer ejercicio. Ya cuando de repente te dio diabetes, ahora sí es cuando entra la conciencia porque ya tienes conocimiento de que tienes una enfermedad y entonces hay que modificar tus hábitos. O que tienes una emergencia y como no ahorraste, híjole, se presenta una situación caótica. Bueno, pues es entonces que nuestros impulsos son el 99% de cómo actuamos y nuestra razón únicamente ese es 1%. De hecho, siempre nosotros decimos que tenemos libertad o libre albedrío, les conocen de muchas formas, pero siempre lo cedemos. Se lo cedemos a ese comercial que dice nuevo iPhone, 4,000 plus 45,000 pesos. Y no tenemos dinero, pero sí buscamos cómo endeudarnos y dejamos algunas prioridades por tal de conseguirlo. Y prioridades como nuestra salud, cuando nosotros somos realmente lo más importante. Eso es lo que la licenciada Alejandra llamaba caprichos, ¿no? Entonces, es importante que dejemos de hacernos víctimas y sepamos que a toda acción corresponde una reacción. Si nosotros vamos a comernos ese kilo de chocolates en una semana, vamos a saber las consecuencias que tiene, desde una leve gastritis hasta una úlcera y en el peor de los casos, diabetes o infartos. Si vamos a tomarnos esas 4 botellas porque mis cuates me dijeron, no seas maricón, y le entras, vamos a tener que pagar las consecuencias de nuestro estómago lastimado, nuestro hígado e inclusive las consecuencias que podemos causar en nuestra familia, como son desórdenes emocionales, golpear a nuestra familia, entre algunas otras cosas. Entonces, hay que saber precisamente que esto del Satán y el angelito se convierten como en un foco en el cual el Satán es el polo negativo y el angelito es el polo positivo. Y necesitamos una chispa, y esa chispa ocasiona obscuridad. Por lo tanto, debemos de tener cuidado con los chispazos. ¿Conocen algunos chispazos? El alcohol. De hecho, algunos filósofos le llaman esas agüitas divinas, porque te trascienden. Espirituosas. Bebidas espirituosas, es correcto. Si nos va a causar satisfacción temporal o si nos va a causar una satisfacción trascendental. Porque yo, por ejemplo, de repente me dicen, y no seas payaso, ¿por qué comes puras verduras? ¿O por qué no le entras al chocolate? Sí le entro, pero me mido, porque mi resistencia quiero que esté prendida mucho tiempo. ¿A qué me refiero? Esa resistencia nos va a dar precisamente luz continua. Porque cuando yo me veo y digo, ay, a mis 80 años yo puedo correr, puedo hacer karate, puedo comer de todo y sin ninguna enfermedad, wow, qué satisfacción y qué luz puedo emanar. En cambio, ¿qué luz puedo emanar si estoy hipertenso? Dije hipertenso, si estoy gordo, si estoy, que me dicen mis hijos, vámonos a correr, ay, ya no puedo, o que me dicen cualquier cosa y mi espíritu o mi luz no da para cumplir con todos esos proyectos. Es por eso que debemos de cambiar esos destellos por luz continua. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de darles precisamente con estas charlas, el darles luz en la parte económica, en la parte financiera, que puedan ustedes darse sus lujos sin afectar su fondo realmente, el poder tomar decisiones sin mezclarlo con las emociones como lo hace
el ingeniero Samperio, y sobre todo el que nosotros podamos realmente trascender, porque trascender no es morirse a los 45 años con los millones, sino trascender realmente es compartir esa luz, ayudar a los demás, poder decir, híjole, miren, bajo esta dinámica yo vivo pleno, a mis 80 años he viajado, estoy completamente sano y lo que venga lo espero con tranquilidad, incluso otra contingencia u otro año de contingencia, porque es tomar las cosas, las situaciones que vienen con responsabilidad. Cuando yo tomo esa responsabilidad al público a que nos hagan comentarios. Sí, pues a mí sí me gustaría invitarlos a que nos hagan comentarios sobre estos temas. Fueron 3 temas que, bueno, como ustedes se dan cuenta, buscamos ligarlos de las 3 áreas en las que nosotros estamos trabajando. Y nuestro mayor interés es su bienestar. Entonces, díganos qué les hace falta, qué es lo que necesitan y qué les parecieron estos temas para que podamos traer más contenido para la siguiente semana. Y bueno, pues los vamos a ir invitando a diferentes cosas que vamos a preparar. Y recuerden que, bueno, pues ya vamos a tener este segmento y necesitamos de su apoyo para ponerle nombre. Y sobre todo porque va a haber muchas sorpresas, ya lo verán. Así es. Pues yo quisiera invitarlos para la siguiente semana en que vayamos profundizando en estas habilidades socioemocionales. Los vamos a comparar como con una caja de herramientas. Y cada herramienta, pues les voy a explicar qué es y para qué es y cómo usarla, por supuesto. Bien. Claro. Uh-huh. Pues bueno, que tengan excelente fin de semana y a poner a trabajar su resistencia. Cuídense. Muchas gracias. Gracias.